que pienso que la audiencia puede pensar es, en general en radiología sabemos, o nos habían dicho que había hallazgos mayores, los incidentales mayores, moderados y leves. En el tórax también podemos hacer la clasificación en hallazgos muy importantes que tenemos que correr para comunicarlos y hallazgos que ni tenemos que decirlo en el informe, o no, o la clasificación dentro del tórax sería diferente. ¿Tú qué Bueno, piensas? no habla exactamente de eso, es un poco del manejo, ¿no? O sea, los Vale, incidentales que son más bien pequeñas cosas vale. y porque, bueno, los grandes hay que decirlos, entonces estos son pues, espera. Son las pequeñas, ¿no? Incidentalomas un poco, ¿no? Entre comillas, que bueno, se pueden decir o no se pueden decir, esto cada uno, cada Ujú. cual con su estilo. Yo hay cosas que no diría, pero luego hay gente, ¿no? Hay radiólogos que sí que les gusta describir todo. Entonces esto es un poco más un manejo, un poco qué hacer, ¿no? Vale. Entonces, bueno, es un tema muy sencillito, Ujú. pero bueno, ya hacía tiempo que quería hablar de un tema especial que introduzco aquí, porque, bueno, porque en el día a día como torácico, pues te encuentras pues, controles de cosas que dices, bueno, pues que esto no hace falta decirle control, Ujú. ¿no? Esto hay que decir lo que es y ya está, no hace falta controlarlo. Y entonces eres un poco esto. Entonces, bueno, me parecía que estaba bien hacer un poco de recordatorio, tanto, Claro. bueno, para los que nos dedicamos un poco más y sobre todo para los que no están tan habituados a ver esos, los hallazgos torácicos, ¿no? Darles un poco de confianza, un poco de guía, ¿no? Para dónde hay que ir. Yo creo que el problema de los hallazgos incidentales es encontrar el equilibrio entre si los sobrevaloras, Exacto. da problema a los pacientes y al Sí, sistema, y si exacto. los infravalora, Sí, también es muy malo. sí, Entonces, ¿tú sí, crees sí. que lo hacemos bien? ¿Estamos en el equilibrio? ¿O tendríamos que Bueno, hacerlo un poco mejor? ¿Eh? yo creo que siempre se puede mejorar, Salva. Siempre Ah, se pueden hacer las cosas mejores. mm, Bueno, ya está bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que depende un poco eso, ¿no? Del nivel de confianza que tú tengas ujú, y sobre todo, pues eso, si te dedicas al tórax, en este caso o no, pero esto me pasa a mí en otras áreas también, ¿no? O sea, ujú, también puedo pensar con una lesión hepática, decirle control y un experto de abdomen diría, no, hombre, no, esto no, no hace falta o se le hace ujú, una eco y fuera, ¿no? Que ujú, entonces, que bueno, ya tienes unos conceptos básicos, pero bueno, que no está mal que, claro, con la subespecialización, pues es lo que no hace un poco eso, que ujú, perdamos un poco la confianza en las áreas que no tocamos tanto. ujú. Otro tema importante, Noemí, sería llegar a un acuerdo con los compañeros de neumología, de cirugía Mm. torácica, ¿no? En nuestro servicio hay un acuerdo con estos servicios para que cuando tú veas un nódulo concreto con un Ah. tamaño concreto, derivarlos a ellos. ¿Cómo es la relación con estos servicios para los hallazgos Bueno, incidentales? funciona el diagnóstico rápido, sobre todo en el Ujú, cáncer de pulmón, en el caso que nos toca del tórax, funciona el diagnóstico rápido y bueno, en el hospital yo creo que lo lleva Manel Aro sobre todo y él sí que tiene muy claro cuáles son las guías de los nódulos pulmonares, lo tiene muy por la mano y sí que le llegan de, ¿no? Tanto de primaria como de otras especialidades cuando, ¿no? Se informa un nódulo pulmonar la mayoría de veces bueno, se lo remiten a él para diagnóstico rápido, luego él hace una primera valoración, entonces sí que es verdad que a veces, ¿no? Pues viene, es que me han mandado esto, ¿no? Que hay cosas que a lo mejor, ¿no? No hacía falta derivar a diagnóstico rápido, pero bueno, eso también depende ujú. mucho de cada especialidad, pero sí que lo centraliza todo él y a veces viene a consultarnos, oye, mira, me han mandado esto, ¿qué te parece? ¿No? Un control y listo, ¿no? O ni controlamos, ¿no? Fuera, vale, sí. Entonces, con él, bueno, tenemos bastante de trato y viene, ¿no? A comentar, aparte de venir a pedir las biopsias, ¿no? A comentar todos los casos. Vale, has dicho dos cosas que quizás nos hacen pensar en dos ideas. El tema, todos trabajamos en un RIS, en muchos hospitales de Cataluña es Mm. el SAP, los otros compañeros tendrán otro sistema, pero ¿tú crees que el RIS que tenemos es eficaz para comunicar, para las alertas? Estoy hablando de las alertas, los Sí, warnings. ¿Funciona? ¿Cuál es tu experiencia respecto a las alertas, respecto a cuando hay algo? yo ¿Está creo que bien sí o que tendría que funciona. mejorar? Vale, Yo creo que sí que funciona, pero no sé exactamente cuál es el mecanismo. vale. Entonces, ¿no? Porque nosotros en el informe tenemos la pestaña, ¿no? De resultado patológico, ¿no? O Ujú, necesidad de revisión, que las marcas todas porque no sabes cuál va a cuál, pero sí que es verdad que en los casos, ¿no? Con el feedback con otros compañeros, cuando marcas la casilla, ellos les sale una alerta.
¿no? Entonces, habitualmente, sí, cuando es un hallazgo inesperado ujú, y es grave, ¿no? Y no ves, ¿no? Puedes, como tenemos acceso, ¿no? A ver cuál es la agenda médica del paciente, sabemos si tiene visita a los 2 días o no tiene visita con el médico solicitante hasta cabo de 2 meses. Entonces, ujú, funciona un poco, si le va a ver en 2 días, pues a lo mejor no hace falta, ujú, pero si no, sí que habitualmente lo marcamos para que se ponga todo en marcha, ujú. porque lo de intentar localizar por teléfono a alguien es cada vez más complicado. Claro, claro. Y has dicho que Manel Aro baja y os comenta. ¿Tú crees Sí, que tiene que haber este sistema un poco fluido o tendría que haber como un comité establecido, aprovechar un otro comité para bueno, decir, oye, aparte, a ver, ¿cómo lo ves esto? bueno, también está el comité, o Claro. sea, son las dos cosas. Entonces, bueno, Manel baja para casos pues, que tiene alguna duda o que, bueno, que quiere comentar directamente con nosotros. Luego está el comité, tanto el de tumores torácicos como hay otro que se hace por las mañanas a primera hora, que es de nódulos pulmonares o metástasis pulmonares, le dice, ¿no? Que se Ujú, valora conjuntamente con el oncólogo y con los cirujanos torácicos, pues para ver ujú, si, bueno, para el manejo, ¿no? Sobre todo normalmente son nódulos que ya se conocen que son metastásicos, ujú. entonces para ver el manejo, a ver cómo tienen que hacer, si operan, si no operan o cómo hay que hacer con el nódulo. O sea que hay dos comités el lunes donde también Vale, tenemos la posibilidad de comentar los casos. perfecto. Mira, ya tenemos a Keral. Keral, buenos días. Un día que Hola, era, ¿Hablas? ¿Se te oye bien, Keral? ¿Hablas? ¿Puedes probar de hablar? ¿se me oye bien? Bien, perfecto, perfecto. Vale. un poco Estábamos lejos. como siempre, haciendo posibles preguntas que la audiencia puede preguntar a Noemí. Tú como radióloga de abdomen, ¿se te ocurre alguna duda que puedas tener respecto a hallazgos incidentales, nódulos o quistes o en tu experiencia? ¿Cómo valoras este tema, Keral? No, la verdad que me parece súper interesante por eso, porque siempre hay hallazgos incidentales en el tórax y no los que nos dedicamos más a abdomen siempre tenemos dudas. Entonces creo que nos va a venir perfecto, Sí, sí, porque siempre algún hallazgo encuentras, ¿no? sí. Noemí, estaba pensando, tenemos muchos compañeros de nuclear, está Tony Rubio, está Mm. muchos compañeros de nuclear. ¿Qué pasa ahora con el PET-TAC? Que nos damos cuenta de, si hacemos la técnica con inspiración, de que hay nódulos pulmonares. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu recomendación, Noemí? ¿Qué hacemos con el PET-TAC y los hallazgos incidentales del PET-TAC? Bueno, al final, lo más importante, que es lo que yo siempre les digo, y me llamarán pesada, es que para valorar el tórax hay que hacerlo en inspiración y en apnea. Ujú, Entonces, el PET-TAC es una exploración que es larga, la parte de PET, entonces se hace respiración libre, desvalorar hallazgos finos, ¿no? Una cosa son pues, grandes lesiones o derrame pleural o consolidaciones o cosas grandes, ¿no? Que bueno, que ya lo podremos ver bien, pero ir a valorar sobre todo el parénquima, ¿no? Y pequeñas alteraciones o pequeñas lesiones, si el estudio está respirado, pues, hombre, no es la mejor manera. O sea, ya puedes arriesgarte y puedes intentar pues afinar, pero bueno, que ellos ya lo saben que yo doy mucho la paliza con esto, que para valorar el tórax tiene que ser inspiratorio. Entonces, bueno, ya está. Y luego al final, pues es lo mismo, ¿no? O sea, tienes la ventaja que tienes a la parte del metabolismo, pero al final las imágenes son de TAC de tórax y la valoración será la misma ujú. que si hiciésemos el TAC de tórax nosotros, ¿no? Porque la calidad técnica es igual, vaya. Perfecto. Pero en inspiración y en apnea. Un mensaje claro de la sesión, hacer en inspiración. Muy bien, muy bien. Noemí, ¿algún tema que digo, Keral, algún otro tema que tú crees que la... Estaba pensando, Noemí, ahora vemos Mm. publicaciones sobre TAC espectral y nosotros tendremos en el servicio un TAC espectral el año que viene. Entonces, ¿se ha descrito algo de utilidad del TAC espectral en nódulos pequeñitos o no? ¿O la No, resolución no ayuda? ¿Tú no qué he crees? llegado, no he llegado a eso, Salva. No ha llegado, El vale. año que viene, el El año que año que viene. viene, el año que viene ya. 22 o 23. A ver si es 22, a ver si es 22. Vale. Ojalá, ojalá. No sé si hay alguna otra pregunta. A mí se me ocurre, yo como neuroradiólogo, muchas veces cuando hacemos cuello encontramos también nódulos pulmonares, ¿no? Aparte de nódulos también áreas cicatriciales y siempre acabas diciendo frases un poco neutras, ¿no? No sé si tendríamos que hacerlo mejor. ¿Tú qué piensas, Noemí? Bueno, pues eso, ¿no? Pues un poco el objetivo es ese, ¿no? Entonces, no son todos los hallazgos, no se va a tratar todos los hallazgos, pero bueno, sí que el objetivo es una pincelada de las 4 cositas, pues para estos casos, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, a ver, siempre estamos a disponibilidad de todo el mundo nosotros, pueden venir, ¿no? Porque bueno, ya vienen de vez en cuando a
a consultaros, oye, ¿esto qué le digo? He visto esto, le doy importancia o no le doy importancia, ¿no? Pero bueno, puedes hacerlo con algunos casos, no puedes hacerlo con todos. Y entonces está bien, bueno, esto está bien, ya lo veréis porque, bueno, da unas guías y, bueno, creo que el objetivo es coger un poco de confianza para, ¿no? Para aligerar el informe y poder hacerlo un poco más rápido y con seguridad, vaya. Perfecto, perfecto. Bueno, seguro que la señora moderadora, ya son casi 14, casi 15, querrá comenzar. Noemí, Queralt, cuando tú consideres. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación continuada de nuestro hospital, Hospital Doctor Josep Trueta de Girona, tenemos a la doctora Noemí Cañete del área de imagen cardiotorácica de nuestro hospital. Así que cuando quieras, Noemí. Bueno, buen día, Tutón, buenos días. A ver, hoy vamos a... Te quito las fotos de aquí porque si no me liaré. Bueno, hoy quería repasar un poco, como dice el título, cómo podemos manejar los hallazgos incidentales que nos podemos encontrar en la ataque torácica, ¿no? Bueno, el objetivo de la sesión es un poco, pues, dar un poco de guía, ¿no? Un poco de ayuda, tanto, bueno, radiólogos torácicos que podemos encontrarnos a veces, ¿no? con dudas de manejo y sobre todo a radiólogos que no están habituados tanto a la patología torácica y a las pequeñas alteraciones que... Ay. Ahora, vale. Y bueno, pues eso, darles un poquito de apoyo. Esto se me ocurrió la idea de hacerlo porque a raíz de este artículo que ha salido este verano, que bueno, se trata del comité de expertos de hallazgos incidentales que bueno, redactaron esta pequeña guía. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque bueno, la presentación va a ir un poco enfocada en este artículo. Entonces, lo que se proponen ellos en este comité es elaborar una guía y una serie de recomendaciones que combina un poco la evidencia publicada a la actualidad con un poco su experiencia para detectar las pequeñas lesiones y hacer unas recomendaciones en la terminología para la descripción en el informe para ayudar un poco a la calidad y mejorar la calidad de asistencia de los pacientes siempre en el contexto, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto del paciente, ¿no? Como hablábamos con Salva, un poco llegar al equilibrio entre lo que hay que informar y qué consecuencias tendrá lo que pongamos en el informe para la evolución o el seguimiento del paciente. Entonces, fundamentalmente, habla de los nódulos pulmonares, y luego clasifica nódulos pulmonares y otros hallazgos, ¿no? Que ya veremos que, bueno, que tiene un poco menor importancia porque el nódulo pulmonar al final es uno de los hallazgos más frecuentes en las TAC torácicas. Entonces, valora unos criterios de inclusión para estos hallazgos incidentales. Entonces, habitualmente considera que tienen que ser pacientes mayores de 35 años y que tienen que ser asintomáticos y no tienen que tener el hallazgo en cuestión, no tienen que tener nada en relación con el motivo de la prueba en sí. O sea, que son pacientes que se hacen la prueba por otro motivo diferente que no tiene nada que ver con el hallazgo incidental que nosotros vamos a reportar. Y siempre considerando las características del paciente que estamos informando, la morbilidad y expectativas de vida que tiene, ¿no? Que es lo mismo que hablábamos de, bueno, pues de no sobreinformar, ¿no? y meter al paciente, digamos, en una espiral de violencia diagnóstica cuando, ¿no? Pues su esperanza de vida está reducida, tiene unas características de movilidad, por ejemplo, ¿no? Que le van a dificultar pues, el seguimiento o la asistencia al hospital, etcétera. Entonces, de entrada, los nódulos pulmonares es el hallazgo incidental más común en las TAC torácicas. Normalmente lo vemos hasta en el 50% de pacientes fumadores de más de 50 años y hay alguna serie que incluso lo reporta hasta en el 70%, ¿no? En los ensayos de screening de cáncer de pulmón. O sea que es un hallazgo, como bueno, seguro que habéis visto muchos, que es muy, muy frecuente. Aún así tiene una probabilidad de malignidad baja
sobre todo que está basada en el tamaño y en las características del nódulo, ¿no? Sobre todo la especulación, la localización en lóbulos superiores, por ejemplo, y los factores de riesgo del paciente. En este caso, ellos bueno, no amplían mucho más lo del el manejo del nódulo pulmonar, sino que remiten directamente a las guías Fleischner del 2017. Entonces yo no voy a entrar mucho en el tema porque nos daría para otra sesión entera, pero bueno, a modo de resumen, yo creo que el cuadro este lo tenemos todos colgados por algún sitio en el servicio, ¿no? Es el cuadro resumen de la guía del manejo del nódulo pulmonar y bueno, como simplificando al máximo, ¿no? Pues podríamos decir que los nódulos menores de 6 milímetros no hay que hacerle seguimiento. Los nódulos que son de 6 a 8 milímetros hay que seguirlos en función de los factores de riesgo del paciente, serán un seguimiento más estrecho en 3, 6, 12 meses, ¿no? Y depende de las características del nódulo, si es sólido o es en vidrio deslustrado, pues el seguimiento será más o menos largo, y que en nódulos de más de 8 milímetros, bueno, pues depende de localización sobre todo para hacer la biopsia, pues puede hacerse o un seguimiento estrecho con TAC, PET-TAC o hacer la biopsia. Entonces, a la hora de hacer el informe, estos nódulos, ¿qué hay que decir, ¿no? Aparte de seguir la guía Fleischner, pues es importante hablar del tamaño, de si es único o múltiple, ¿no? Porque sobre todo, ¿no? Nos interesa orientar el caso hacia si es maligno o no. Entonces, si es único pensaríamos en un primario, si es múltiplo pensaríamos en metástasis, por ejemplo. La densidad, ¿no? Si es en vidrio deslustrado, si es parcialmente sólido, si está calcificado, si tiene grasa, qué morfología tiene, ¿no? Los contornos, si es especulado, si no, si tiene morfología triangular, que ya veremos luego, y la localización en lóbulos superiores, que se ha descrito como que es más frecuente encontrar el cáncer de pulmón en lóbulos superiores, y la relación con la pleura, que de esto luego os ampliaré un poquito porque es importante ver qué relación tienen los nódulos con la pleura o las fisuras. Entonces, aparte de las características del nódulo, pues es importante ver pues, si tiene adenopatías, por ejemplo, ¿no? Porque nos orientará a pensar a lo mejor pues, más en patología maligna, o si hay metástasis hepáticas en el abdomen superior, y como siempre los estudios previos, porque ya sabéis que la respuesta está en el sobre. Entonces, para que no se haga así un poco tan pesado, nada, 4 ejemplos de lesiones pulmonares de nódulos pulmonares que podemos ver. Aquí a la izquierda, un nódulo pulmonar en vidrio deslustrado, subsólido, ¿no? En el centro os he puesto un ejemplo de un nódulo que tiene calcificaciones e incluso un poquito de densidad grasa en su interior, y que seguramente serían una amartoma. Y aquí a la derecha, pues bueno, podríamos decir que es un nódulo indeterminado que tiene el borde liso, ligeramente polilobulado, ¿no? Y que probablemente tendríamos que enmarcar en la guía Fleischner para ver el seguimiento. Entonces, por lo que respecta a la localización y el contacto pleural, me viene bien para introducir, hacer un poco de paréntesis en los ácidos incidentales y profundizar un poquito en estos nódulos que son los ganglios intrapulmonares. Entonces, el pulmón tiene una red de linfáticos muy amplia que drenan hacia el centro a través de la región más central, a través del peribronquial y hacia los ganglios iliares, y luego tiene un drenaje periférico que es a través de los septos interlobulares que se va hacia la pleura. El drenaje, el circuito linfático es más importante en lóbulos inferiores y en la periferia por la gravedad y por el movimiento respiratorio. Entonces, el nódulo perifisural o ganglio linfático, ganglio intrapulmonar, la descripción es bastante reciente. De hecho, hasta el 2010 no acuñaron el término de nódulo perifisular para referirse a los ganglios intrapulmonares. Normalmente son nódulos que son sólidos, homogéneos, que están adheridos a la fisura o a la pleura, ¿no? Y que tienen unos márgenes lisos y una forma ovalada, lentiforme o triangular. Se localizan frecuentemente en lóbulos inferiores, lóbulo medio y língula, ¿no? Por el tema que os explicaba del drenaje linfático, y en cuanto al tamaño, habitualmente son
menores de 12 milímetros, aunque se han visto nódulos de más de 15 milímetros. Aparte de esta definición, también valoran como que pueden existir ganglios linfáticos atípicos, que no son más que ganglios que tienen estas características, son nódulos que tienen estas mismas características, ¿no? Son homogéneos, la morfología sobre todo, ¿no? Triangular, ovalada, incluso aplanada, pero que no se localizan en contacto con las fisuras o que pueden tener un borde un poco más cóncavo o abombado y nodular. Entonces, en la mayoría de series que han descrito, los ganglios, estos nódulos clasificados como nódulos perifisurales, hasta en el 50% de los casos están adheridos a la fisura, con lo cual bueno, es un número importante, y el resto los clasifican como están a una distancia de menos de 15 milímetros de la pleura. Entonces, en este pequeño esquema, veis, ¿no? Pues clasifican un poco los ganglios típicos con la morfología que tienen en relación a las fisuras, y los atípicos que los clasifican cuando pueden tener esta misma morfología pero no están adheridos a la fisura o a la pleura, o que presentan un borde un poco más nodular y cóncavo en la fisura, que podría traducir que no tiene bien relación con ella, ¿no? Y luego aparte están los que no clasifican como ganglios intrapulmonares, que la morfología no tiene nada que ver, el contacto con la fisura es mínimo, ¿no? Así que es un nódulo que no tiene nada que ver con la fisura, pero que contacta simplemente con ella. Entonces hay varios estudios y papers que han hablado, ¿no? Que han intentado definir y dar las características de estos nódulos por TAC. Entonces varían, ¿no? En cada uno pues, varían un poco las características y los hallazgos determinantes de estos nódulos, pero sí que hay un acuerdo, ¿no? en 6 componentes para determinar como un ganglio perifisural, y se refiere a un ganglio intrapulmonar. Entonces, estos 6 componentes es la atenuación, que normalmente son sólidos, no son en vidrio deslustrado, la consistencia homogénea, los bordes son lisos y muy bien definidos, y sobre todo la forma, ¿no? Son una morfología, como os decía, triangular, aplanada, lentiforme, y lo más importante que está en relación con la fisura y la pleura, aunque en este caso, como os he dicho, como solamente el 50% de estos nódulos los encontraron así, también valoran la posibilidad de que son nódulos que se encuentran a menos de 15 milímetros de la pleura. Hay otro pequeño hallazgo, que son los septos interlobulillares, ¿no? Que muchas veces decimos, no, pero es que está adherido a un septo. Esto no llegan a un acuerdo, ¿no? De qué relación tiene con este septo y qué puede significar este pequeño septo cuando no está adherido a la fisura. Este pequeño septo interlobulillar, ¿qué significa? ¿No? Si es un pequeño septo engrosado, si es un linfático un poco ectásico, ¿no? que llega al ganglio, o incluso una pequeña vena. Como ejemplo, ¿no? Ya veis, estas lesiones, no os lo he dicho, ahora me aprovecho para remarcar que siempre hay que verlas en planos ortogonales. Entonces, no cuesta nada darle al botón, poner el coronal o el sagital, porque este nódulo, ¿no? Que aquí en el axial, pues bueno, nos podría asustar o plantear, decirle al paciente, pues seguimiento, ¿no? 3 meses, o bueno, no sé cuánto mide, 3, 6 o lo que sea, incluirlo en la guía Fleischner. Si le damos al botón y ponemos el coronal, vemos que está claramente adherido a la fisura, que tiene una morfología triangular clara, y que incluso le llega una pequeña vena adyacente, ¿no? Y en sagital igual, ¿no? En sagital, pues bueno, la morfología triangular quizá no es tan marcada, pero vemos que realmente está aplanado y que no es una lesión realmente nodular, como veíamos redondeada, como nos podíamos parecer en el plano axial. Y os pongo otro ejemplo. Pues a lo mejor lo podríamos clasificar como nódulo, como ganglio intrapulmonar atípico, ¿no? Porque, como veis, tanto en el coronal como en el sagital no vemos que esté adherido a la fisura, tampoco a la pleura, aunque sí que está a menos de 15 milímetros, ¿no? De la superficie pleural. Aún así mantiene la morfología
triangular, ¿no? Y como en el otro vemos, ¿no? Una pequeña venita, incluso el septo interlobular que os hablaba, ¿no? Que no queda claro si pues un poco de engrosamiento, incluso un poco de un linfático ectásico. Entonces os recomiendo este paper también, que es del año pasado, que hace un poco una revisión de las características de los ganglios, ¿no? Da un poco de confianza en cuanto a cómo los vamos a ver y que tenemos que decir que son ganglios cuando lo son, y que no hay que seguir estas lesiones porque añadimos radiación ionizante a pacientes que no haría falta, porque en la revisión de artículos que hacen, bueno, ven que la mayoría, casi nunca, no vamos a decir siempre, pero casi nunca son malignos estos nódulos, ¿no? Hay reportados menos de un 0,5% de cánceres de neoplasias de pulmón que se han clasificado como ganglios intrapulmonares, y habitualmente vieron que estaban localizadas en lóbulos superiores y que eran atípicos, ¿no? Los podíamos clasificar como atípicos, ¿no? Aunque conservasen morfología, pues no estaban adheridos a la cisura. En cuanto a la prevalencia de los ganglios, pues bueno, es muy variable en los estudios porque bueno, y piensan que se debe a que cuando es un hallazgo incidental muchas veces se considera como nódulo benigno y no se reporta, ¿no? Los estudios, sobre todo los de screening de pulmón, que son los cortes más grandes. Y el crecimiento, recordaros y recuerdan que, bueno, como los ganglios linfáticos que tenemos en el mediastino pueden crecer, ¿no? Igual que en el edema de pulmón, por ejemplo, ¿no? Vemos los ganglios linfáticos ingurgitados, pues en los intrapulmonares también los podrían aumentar o disminuir en función de lo que está pasando en el pulmón circundante, ¿no? Si hay edema o si hay alguna infección. Proponen este esquema que, bueno, no está mal, ¿no? Para seguir un poco, ¿no? Las características, ¿no? Pues las preguntas, ¿no? Cómo es la densidad, cómo son los bordes, dónde se localiza, el tamaño, y si podemos clasificarlo o no como nódulo perifisular y no hacer el seguimiento del mismo. Entonces volvemos un poco a los hallazgos incidentales, pues el paréntesis de los ganglios intrapulmonares. Entonces, otros de los hallazgos incidentales que podemos encontrar son los quistes pulmonares, ¿no? Que, bueno, no dejan de ser áreas de baja atenuación con una pared bien definida y que crean una interfase con el pulmón normal. Son relativamente frecuentes y sobre todo están en relación a la edad. En más de 75 años se han descrito hasta en un 25% de los casos. Incluso en el Framingham descubrieron como en un 7-8% de prevalencia en los casos estudiados, y habitualmente son lesiones benignas y que muchas veces son secundarias a infecciones o a procesos inflamatorios previos que o han pasado desapercibidos o no se ha dado importancia o no se han estudiado por TAC, ¿no? Y son lesiones residuales. Es importante en este caso no, porque es un quiste muy grande, pero para hacer el diagnóstico diferencial con el enfisema, los explicaré que hay que tener en cuenta, ¿no? Que el enfisema realmente no es una lesión quística, sino que es destrucción del parénquima pulmonar en sí, que no tiene pared, y que, bueno, que podemos, si lo analizamos bien, podemos ver la arteriol y el centrilobular, ¿no? El centrilobular, que nos indica que es parénquima, ¿no? Que no es realmente una lesión quística. Pero cuidado y ojo con la pared engrosada de estas lesiones quísticas, y sobre todo si tiene componente nodular. En estos casos ya no es una lesión, no es algo incidental, sino que hay que seguir estudio, hay que ampliar el estudio de estas lesiones por el riesgo de que sean lesiones tumorales quísticas. Entonces, las entidades, ¿no?, que podemos pensar cuando vemos quistes pulmonares, las más frecuentes son la linfangioliomatosis y la histocitosis de Langerhans, entre otras, ¿no? Y bueno, también, bueno, sabéis que lo podemos ver en el síndrome de Bigelow-Dubé, la neumonitis intersticial, incluso el panal, ¿no? El honeycombing podría tomarse como una lesión quística, ¿no? Aunque tiene unas características y unos hallazgos complementarios asociados que nos ayudarán a diferenciarlo. Aquí es un par de ejemplos. Aquí veis estas lesiones quísticas, ¿no?, que tienen la pared bien definida, que están aquí en el lóbulo inferior derecho. Probablemente parece que era una linfangioliomatosis, y en la foto de la derecha
bueno, veis que hay lesiones o áreas quísticas, ¿no? Pero que realmente no lo son porque no están bien definidas, ¿no? Al final esto se trata de enfisema centroacinar confluente, ¿no? Si ponemos un poquito de zoom aquí, veis, ¿no? Que realmente son lesiones que no tienen pared, porque no deja de ser parénquima destruido, y veis, ¿no? El puntito central de centrolobulillar, de la arterial bronquial centrolobulillar. Entonces, a la hora de informar, ¿qué hacemos? Pues es importante, sobre todo, tener en cuenta la distribución y los hallazgos asociados. En el paper este que os comentaba, bueno, están puestos todos estos gráficos que, bueno, bueno, no están mal, y para un vistazo rápido y manejar estas lesiones nos pueden ayudar. Sobre todo, si es en lóbulos superiores, pensaremos en la histiocitosis, ¿no? Que aparte tendrá nódulos pulmonares, ¿no? Espiculados o en forma estrellada. Si es difusa, podemos pensar en la linfangiola y miomatosis. Si tiene, depende del hallazgo asociado que tenga, ¿no? Si tiene pues área de Grön-Glass o nódulos, o no tiene más hallazgos, podemos pensar en las otras entidades. Otro de los hallazgos incidentales que podemos encontrar son las áreas en vidrio deslustrado. Como sabéis, es un aumento de densidad pulmonar con presentación de las estructuras bronquiales y vasculares, a diferencia de la consolidación, donde estas estructuras quedan enmascaradas. Y bueno, el vidrio deslustrado es como un cajón desastre, ¿no? El diagnóstico diferencial es amplísimo, y porque, bueno, podemos incluir desde la infección hasta el tumor, enfermedades intersticiales, hemorragia, bueno, ya sabéis que el diagnóstico diferencial es interminable. Entonces es muy importante el contexto clínico en el que estamos manejando. Entonces, sobre todo, es importante saber si es agudo o crónico. Esto nos va a ir bien, ¿no? Para determinar, pues bueno, que en las fases agudas, sobre todo, pensaremos en infección o edema, ¿no? Y si es crónico, tenemos una lista mucho más larga. Ver si es difuso focal, ¿no? Como os he mostrado antes, ¿no? Las densidades focales en vidrio deslustrado las podemos clasificar como nódulos, pueden ser inflamatorias o incluso podrían ser tumorales, y luego con la peculiaridad de que cuando se asocia a engrosamiento de septos interlobulares, tenemos el crazy paving, que sobre todo, ¿no? Era patológico de la proteinosis alveolar, pero poco a poco se fue viendo, ¿no? Que podemos ver en otras patologías, como en la hemorragia o en la neumonía lipoidea, entre otros, incluso en los adenocarcinomas, y el patrón en mosaico, que también es bueno, pues una entidad un poquito diferencial, ¿no? Donde hay que fijarse un poco en las estructuras vasculares, cómo son las estructuras vasculares de las áreas más o menos densas, ¿no? Incluso hacer una exploración en expiración para determinar si hay atrapamiento aéreo de caras a poder orientar un poco la patología, ¿no? Pero no sería el caso, sería el caso de identificar que es patrón mosaico, ¿no? Y entonces de ahí ya pues ampliar estudios si fuese necesario. Unos ejemplos del vidrio deslustrado, aquí en la izquierda veis el patrón en mosaico, ¿no? Veis el estudio en inspiración y en expiración, donde veis que es una afectación de vía aérea distal, porque veis que hay atrapamiento aéreo, los vasos están reducidos de calibre en las zonas que están más hipodensas, y esto es en relación a oligoemia por atrapamiento aéreo, una densidad nodular focal en vidrio deslustrado, ¿no? Como decía, que puede ser a diferencia, ¿no? De este otro caso de la derecha, que es difuso, y seguramente nos iremos a pensar en una enfermedad intersticial. Entonces, ¿qué es importante en el informe cuando vemos una opacidad en vidrio deslustrado? Sobre todo, como os decía, a ver si es agudo o crónico, porque esto nos va a ayudar primero al manejo del paciente, ¿no? Porque si estamos haciendo un TAC por otra cosa y nos parece que podría ser edema, ¿no? Pues hay que derivar al paciente a otro circuito, ver si es difuso focal, sobre todo por la posibilidad de, ¿no? Las lesiones en virus nodulares, ¿no? Que tienen que seguir el manejo según la guía Fleischner, y la distribución. Y luego es importante tener en cuenta los hallazgos asociados, ¿no? Como la cardiomegalia, que nos podrá hacer pensar si hay un poco de edema, por ejemplo, o el derrame pleural, o si hay reticulación, que nos hará pensar pues, que es una enfermedad probablemente intersticial, ¿no? El algoritmo que proponen es este, que es un poquito más largo. Yo creo que no me voy a entretener, no sé si no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, básicamente, ¿no? Pues como os decía, es clasificarlo en agudo o crónico,
y de aquí, pues bueno, podemos ir al diagnóstico diferencial tan lejos como queramos. Es importante recordar que a veces, ¿no?, se ven también áreas de biodeslustradado bivasales en las zonas declives, que probablemente es por la posición del paciente y por hipoventilación. Entonces, pues estas sí que es verdad que no hace falta hacer seguimiento, y en caso de dudas o que la sintomatología del paciente, ¿no?, tuviese disnea y que sospechemos que pueden ser patológicas, lo que habría que hacer es repetir la exploración de cúbito plomo para confirmar que realmente es real. Y por último, como ya decía, podemos encontrar tanto engrosamientos septales, ¿no?, la reticulación, que a veces asusta mucho, sobre todo a los que no están habituados a verlo. Entonces, en cuanto al engrosamiento de septos interlobulares, es básico ver si es liso o nodular, porque aquí bueno, el diagnóstico diferencial es más sencillo. Si es liso, pensaremos en edema, y si es nodular, pues hay que ir a pensar en sarcoidosis o linfangitis carcinomatosa. Y luego, por lo que respecta a la reticulación, pues bueno, es un hallazgo un poquito más complejo. Es importante saber qué patrón y distribución y qué hallazgos asociados tiene para enfocar un poco el diagnóstico diferencial, pero bueno, la lista pues puede ser larga. Entonces, bueno, entran todas las enfermedades intersticiales que asustan un poco a los no torácicos. También hay que tener las más frecuentes, la UIP, la NSIP, hay que tener en cuenta también las interstitial lung abnormalities, que son las pequeñas alteraciones pulmonares que afectan tienen que afectar a más de un 5% del pulmón en las zonas periféricas, y que no tienen en principio sintomatología. Hay que saber identificarlas y ver, ¿no?, porque hay algunas que pueden progresar. Esto, no sé, la sesión del año pasado iba un poco de esto. Si la veis en el repositorio podéis profundizar un poco. Y luego otras entidades que podemos contemplar es el enfisema asociado a fibrosis, que enfisema sí que es muy frecuente verlo, que esto no deja de ser una entidad que es enfisema en lóbulos superiores y fibrosis en las bases. O sea que, bueno, cuando se dan los dos hallazgos o los dos patrones, podemos orientarlo hacia aquí. Y luego tener presente que, aparte de estas lesiones patológicas, estas alteraciones patológicas, puede haber opacidades reticulares adyacente osteofito, ¿no?, típico en el lóbulo inferior derecho, ¿no?, por la presión del osteofito de la columna, ¿no?, se puede ver una pequeña reticulación adyacente que no es patológica y que no hay que seguir. Y como os decía también, como os comentaba, las opacidades bivasales subpleurales que pueden estar en relación a la hipoventilación. Entonces, en el informe, ¿qué hay que decir? Sobre todo hay que tener en cuenta la distribución y qué hallazgos asociados tiene. Lo que pasa que yo creo que en este caso es importante detectarlo, saber que existe una afectación reticular o darse cuenta, ¿no?, de que puede tener una implicación clínica, y recomendar siempre el estudio con TACAR, porque bueno, entonces la valoración será más fina. Es como tienen que estudiarse las enfermedades intersticiales y la reticulación, y entonces aventurarse a hacer diagnósticos con una simple reconstrucción de pulmón de un TAC pues helicoidal y con contraste, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es un poco detectarlo y saber que hay que ampliar el estudio. El algoritmo que proponen es este, que también, bueno, pues puede ser más o menos amplio según queramos mojarnos en el informe. Bueno, separar los engrosamientos septales, ¿no?, que como os decía, ¿no?, es fácil, ¿no?, entre liso y nodular. Y luego en la afectación reticular, pues bueno, podemos entrar, yo creo que esto lo podemos saltar y ir directamente al TACAR, y que sean otros los que se mojen. Entonces, hasta aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos tenemos que quedar, ¿no?, de estos hallazgos incidentales y cómo tenemos que hacer? Pues bueno, yo creo que es importante sobre todo el manejo de nódulos pulmonares, sobre todo por la frecuencia en que nos encontramos estas lesiones, y que sobre todo hay que centrarse, ¿no?, en valorar el riesgo de malignidad, ¿no? El nódulo pulmonar, pues sobre todo es importante, ¿no?, y lo que da más miedo es que no se trate de un cáncer de pulmón y que no lo detectemos a tiempo. Las guías Fleischner, tenerlas presentes siempre, y recordar
y ponerle un poco de cariño a la hora de valorar los nódulos triangulares, hacer siempre reconstrucciones ortogonales, porque sí que estos nódulos no hace falta seguirlos, le evitas la ansiedad al paciente, ¿no?, de tener una lesión que tiene que estar controlándose cuando sabemos que con muy alta probabilidad es benigno y no va a malignizar. De los quistes pulmonares, recordar que son frecuentes y habitualmente benignos y que hay que tener en cuenta la nodularidad de la pared y el engrosamiento parietal para derivar a ampliar estudio. Y del vídeo ilustrado, pues saber que hay una gran variedad de enfermedades que pueden presentarse con este hallazgo y fundamentalmente tener en cuenta si es agudo o crónico y ver los hallazgos asociados para orientarlo en el diagnóstico diferencial. Y en cuanto al engrosamiento septal y reticulación, pues bueno, como os decía, sobre todo es ver qué distribución tiene y yo creo que en este caso es recomendar el TACAR y derivarlo pues bueno, a el área de cardiotorácica, ¿no?, o alguien que se maneje un poquito mejor el tema. Y lo más importante, ¿no?, que es lo que hablan al principio del paper, es que tiene que haber consenso con el clínico de referencia, sobre todo con el paciente. No vale la pena a pacientes, ¿no?, pues que tienen muchas comorbilidades y que tienen una situación clínica determinada, ¿no?, pues insistir en pues un hallazgo incidental que, como os decía, no tiene nada que ver con su proceso patológico actual, sino que es totalmente ajeno, y insistir en hacer un diagnóstico o un estudio de una patología cuando no va el paciente, pues llegará hasta donde esté. Entonces, hasta aquí lo que os quería decir. Me vais a permitir que acabe con esta foto, que es una foto que nos hicimos este verano con mis chicos de la sección. Entonces, quería recordar especialmente al doctor Ortuño, porque solamente hace 18 días yo creo que nos dejó. Entonces, bueno, me ha costado mucho preparar esta presentación porque, bueno, vamos a vivir una época de cambios importantes y tenemos que hacerlo sin él. Entonces, y ahora cuando llegue al hospital no va a estar para que le pregunte: Pedro, ¿cómo me has visto? Y quería, bueno, tener un pequeño recuerdo y compartirlo con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemi. Yo te he visto muy bien, si te sirve. Gracias, Caral. Pues nada, excelente presentación. Siempre va bien, ¿no?, para recordar conceptos y aclarar dudas. Si te parece, hay algunas preguntas. Doctor Osorio te da las gracias por la presentación. ¿Vale? Siempre dice estresa para los no torácicos. Y dice, muy interesante citar el concepto violencia diagnóstica para los residentes y no residentes. Y el doctor Pedro, que tiene algunas preguntas, dice, ¿tú crees que los algoritmos de inteligencia artificial podrían ayudarnos a realizar una detección preliminar de los nódulos pulmonares con medición de sus características? Por supuesto. De hecho, ya hay, ¿no? Ya hay programas para detección del nódulo y la clasificación. O sea que seguro nos ahorrará trabajo. Vale. Respecto a la pandemia del COVID, dice, ¿cuáles son tus recomendaciones respecto al hallazgo incidental de posibles infiltrados sugestivos de COVID? Bueno, sobre todo el contexto clínico es muy importante, ¿no? Un poco de dónde viene y, bueno, nosotros lo que nos hemos encontrado es, bueno, muchos casos que vengan de casa y con afectación sugestiva de COVID no hemos visto, pero por supuesto, como comentábamos al principio antes de empezar la sesión con el doctor Pedraza, pues es dar la alerta, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos visto un poco más frecuentes son pues secuelas, ¿no?, que nos recuerdan, ¿no?, a que haya pasado un COVID en pacientes que a lo mejor no se han dado cuenta. Esto sí que hemos visto algo más, ¿no? Pero sobre todo, pues dar la alarma, ¿no?, es lo que nos toca. Pues sí.
A ver, has comentado la alta frecuencia en fumadores de nódulos pulmonares. En los últimos años hay experiencias con programas de cribaje de neoplasia de pulmón en fumadores. ¿Tú crees que algún día podremos poner en marcha estos programas en nuestros centros? Bueno, pues espero que sí. Los oncólogos torácicos sobre todo van detrás de esto. O sea que espero que sí. Lo que pasa que, bueno, se viene un volumen de trabajo muy importante, ya no solo por los pacientes que habrá que incluir, sino por todo lo que se va a derivar, ¿no? Después, ¿no? De controles, ¿no? De nódulos, por ejemplo, y de estudio de nódulos, de biopsias. Sí. Vale. Has comentado que hay que intentar consenso entre el radiólogo, el clínico y el paciente. Hay autores que sugieren que los radiólogos deberían mejorar la comunicación directa con los pacientes. ¿Tú crees de verdad que es factible tener un sistema de diálogo directo con algunos pacientes con diagnóstico de hallazgo incidental que así lo soliciten? Bueno, deberíamos. Es difícil porque yo creo que además no estamos acostumbrados, entonces no es más fácil que hablen con su médico, pero bueno, sí que es verdad bueno, que no pasa nada por tranquilizar al paciente, ¿no? Que sabe que tiene algo y que le estás controlando, decirle, pues oye, esto no es nada. Claro, es mucho más fácil el contacto con el paciente en la eco, ¿no? Entonces, yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Pues el que viene pensando que va a estudiarse una lesión hepática, le dices que es un quiste y tranquilo, no pasa nada. En el TAC y la resonancia que estamos metidos en los despachos, pues a lo mejor es un poco más complicado. Pero bueno, aunque nos cueste, yo creo bueno, que es su trabajo, que no pasa nada. Y Perfecto. Pues no veo más preguntas, Noemí. Doy paso a Salva, si quiere hacer una breve conclusión. Perfecto. Keral, muchas gracias por tu excelente moderación. Bueno, Noemí, ha sido muy interesante. Yo creo que tu clase la vamos a volver a mirar todos, sobre todo los gráficos que has enseñado. Yo para resumir diría un poco, repitiendo lo que ha dicho un poco Marga, has dicho, tenéis que hacer alerta de hallazgos incidentales, pero evitar la violencia diagnóstica. Yo creo que nos has puesto a todos preocupados. Hostia, ¿cómo hacemos para evitar la violencia diagnóstica? ¿No? O sea que eso es muy importante, no pasarnos, ¿no? Después has comentado el artículo ACR, nos has hablado muy bien de qué hacemos con los nódulos, el tamaño, 6, 8, que si los quistes, ¿no? Que si también los ganglios intrapulmonares, las opacidades en vídeo de ilustrado, los encruzamientos septales. Muy bien, tenemos que irlo mirando. Pero al final lo que has dicho que tenemos que tener un consenso con nuestros compañeros clínicos. Ya has apuntado que quizás también explorar el tema del paciente. No sé si te parece bien este resumen o quieres añadir algo más. Perfecto, Salva. Sobre todo el ganglio intrapulmonar. Vale, el ganglio intrapulmonar. ¿Crees que es no hay que controlarlo? No hay que controlarlo, o sea, que no pedir controles de ganglio pulmonar. Eso es una No, buena... hay que mirárselo bien y estar seguro y con confianza, ¿sabes? Es triangular, es un ganglio y no hay que llamarlo nódulo control. Entonces, Perfecto. con eso es que evitaremos muchas exploraciones, que bueno, nos lo encontramos al día a día, muchos controles, ¿no? que al final son ganglios y ya está. Entonces, con confianza, o sea, se ha visto que son benignos, no malignizan y sobre todo si están en las bases y pulmonares y enganchados a la pleura, ganglios. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Noemí. Sin más, recordar a la audiencia que mañana el doctor Neses Nesellán nos comentará cuáles son los mejores recursos formativos online que tenemos en radiología y medicina nuclear y, por ejemplo, nos hablará de Radiopedia como herramienta para residentes y adjuntos. Están todos invitados, mañana los esperamos y Noemí y Keral, que tengáis un buen día y también a todos y nos vemos mañana. Gracias a Gràcies, todos. Salva. Adéu. Adéu. Gracias.